¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, traigo El Musicópata. Si no lo escuchaste, es un podcast que habla sobre música. Lo puedes escuchar en cualquier plataforma y si ya lo escuchaste, buenísimo. Lo decía, lo traigo a esta plataforma en la cual no tengo mucha experiencia porque tengo ganas de hacer este proyecto nuevo que es de alguna manera mostrar todo un proceso de composición y de producción de una canción. Que puedas ver y compartir con ustedes todo el proceso desde que la canción fue ideada, compuesta en la primera idea, cómo fue hecha la letra, cómo fue armada la forma, cómo fue instrumentada después y producida, grabada, hasta que salga en Spotify. Lo primero que tenés que hacer obviamente para que esto sirva es escuchar la canción. Se llama Platos Rotos, es una canción mía de mi último disco que se llama Big Bang, es mi tercer disco solista, pero además de que bueno, está buenísimo porque te hago escuchar mi música, lo interesante es que más allá de que si te gusta o no la canción, si te interesa la producción, si te interesa la composición, si tenés un home studio, si te interesa también comparar las ideas que vos podés haber tenido con esa canción con las que después tuve yo, te recomiendo que te quedes porque es un video bastante instructivo en el cual no es tan importante, como dije antes, si la canción te gusta, sino más bien poder ver el proceso general de una canción. Es algo que en general no aparece mucho, no hay mucha gente que comparta este tipo de contenido. A mí me pareció interesante, así que escuchá la canción y volvé porque seguimos. Bueno, dando por sentado que acabas de escuchar la canción, lo primero que te voy a contar es cómo la empecé a pensar. Hace muchos años yo tenía una banda que se llamaba Ekeko, con la cual compartía básicamente las composiciones y la parte creativa del grupo con un amigo muy querido que se llama Pablo Márquez, que él siempre andaba tocando este riff. Que es como un riff de bajo, ¿no? O sea, en realidad es ese riff extendido a toda la guitarra. En este caso es un acorde de re menor, ¿no? Ese riff, que como escuchaste es el riff con el cual empieza la canción. El punto era que siempre que nos juntábamos a zapar, cuando nos juntábamos con él en el grupo, de repente nos poníamos a zapar y ese riff salía y lo tocábamos un montón. Nunca llegó a ser ninguna canción ese riff. Y a mí me quedó grabado. Entonces yo lo empecé a tocar y lo seguí tocando un montón de tiempo, por años y años. Estoy hablando de esto que fue hace más de 10 años. Se me ocurrió hacer algo con ese riff y dije, bueno, le voy a poner alguna letra, le voy a poner algo, voy a cantar algo arriba. Y se me ocurrió cantar lo primero que se me ocurre cantar a mí, particularmente a mí, cuando toco un re menor. Siempre que toco un re menor en cualquier posición y en cualquier tipo de circunstancia, lo primero que me viene a la cabeza es el tema de los Beatles, Come Together. Porque es en re menor y porque me gustan mucho los Beatles, porque estoy muy acostumbrado a cantar canciones de los Beatles desde que soy chiquitito y siempre se me ocurre eso. Entonces empecé a tocar ese riff, pero empecé a cantar arriba Come Together, ¿no? Here come on, Father Pica, moving up slowly, he got Juju, I bought he won, Holy Roller he got. Entonces bueno, canté eso y lo puse en una historia de Instagram y la verdad que tuve re buenas respuestas y sobre todo gente que me dijo, che, está buenísima esa idea, ¿por qué no haces algo con eso? Y yo dije, bueno, voy a hacer algo con eso, pero de repente no hacer Come Together, un cover, sino hacer una canción. Entonces tomé el riff inspirado en mi amigo Pablo y me puse a pensar en componer algo. El punto fue que el disparador de Come Together no queda solo ahí, porque lo que hice fue, como me había funcionado tocar el riff cantando Come Together, de repente también me podía funcionar seguir el mismo concepto. Y acá hay algo interesante para vos si sos compositor o compositora, que es bueno, si tenés una idea que te gusta, como por ejemplo un riff, pero puede ser una línea melódica, puede ser una progresión de acordes, digamos, cualquier tipo de idea que de alguna manera te parezca interesante y te dé para seguirla, empezar a probarla, si no se te ocurre nada rápidamente, con alguna cosa de algún músico que te guste. En este caso, yo usé los Beatles. Y me puse a cantar y me funcionó. Y entonces lo que dije es, bueno, si me funciona con Come Together, lo que voy a tratar de hacer es de alguna manera seguir el mismo concepto de Come Together, pero con otra cosa, con otra melodía, obviamente para no hacer la misma canción, por supuesto. Entonces analicé cuáles son las características de la melodía de Come Together. Bueno, es una melodía como bastante estática, más rítmica que melódica, no tiene tantas notas, es más como ta 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 piran pa para, es casi un rap, se puede decir, digamos. Más letra, más ritmo, menos movimiento melódico y más actividad rítmica. Y si eso me había funcionado cuando hice el cover con este riff de Come Together, dije, bueno, voy a hacer lo mismo, pero en una canción mía. O sea, voy a tratar de seguir el mismo concepto. Que esta es la idea que quiero transmitir, la de partir de un punto en concreto de algo que ya te guste, usar, digamos, la información, la influencia que eso te da. Por supuesto es algo bueno, nadie está copiando nada, tanto con el riff como con la melodía. Lo que uno está haciendo es llevar las influencias que uno tiene y las cosas que a uno les gusta, entenderlas y tratar de crear algo con eso, algo propio con eso. Entonces empecé a probar y...
Hasta que llegué a esa idea, que si la pensás no tiene nada que ver con Come Together, es muy difícil que vos escuches eso y escuches Come Together, pero sin embargo, desde mi punto de vista, y ahora que te lo estoy contando, te das cuenta que partió de ahí. Yo lo que hice fue más o menos seguir el mismo concepto cuando creé la melodía. Una melodía rítmica sin mucho movimiento de notas, que se repita y que de alguna manera tenga algo como medio funky, se puede decir. Aunque Come Together no es funky, pero si lo aceleras un poquito puedes hacer un funky. De hecho te recomiendo escuchar la versión de Tom Jones de Come Together Funky, que está buenísima. Entonces ahí tenía mi estribillo, un bump en el re menor. Bump decimos a una progresión de acordes que no se mueve, básicamente, que es el mismo acorde que se mantiene y que todo lo que sucede por encima, digamos, de ese acorde de background. En este caso era un bump en re menor. Esa era mi estrofa. Pero no quería que termine ahí, obviamente. Y no quería tampoco que se siga pegando a Come Together. Yo sentí que era Come Together una idea de partida, pero no necesariamente algo para, obviamente, basarme todo el tema en eso. Come Together va a la mayor y a sol, digamos que es una armonía más blusera en la estrofa. Yo acá quería cambiar, entonces empecé a pensar en re menor de diferentes maneras. Puede ser re menor como sexto de fa, puede ser re menor como tercero de si bemol, puede ser re menor como segundo de do. Lo empecé a pensar más como si estuviera en fa el tema. O sea, empecé en re menor sin pensar en si estaba en fa, en do o en si bemol. Pero acá me empecé a dar cuenta que el tema estaría bueno que esté en fa. Entonces lo que hice fue ir a sol menor. Yo no quiero y volver con el riff. Y después si bemol, cuarto de fa, para sol menor, con lo cual la estrofa me queda. Para va el cuarto grado. Digo para pari porque lo compuse así, con onomatopeyas y con sonidos al aire, sin nada de letra. Después, y ahí tengo mi estrofa. Empieza con una idea concreta que es más o menos basarme en el riff que zapaba con mi amigo Pablo. Después cantar una canción de los Beatles, llevar ese mismo concepto de la canción de los Beatles a una melodía propia y después ir a algún otro acorde, en este caso sol menor, y ahí me doy cuenta que estoy en fa y no necesariamente en re menor, en si bemol o en do. Después de tener ya mi estrofa, que es toda en acordes menores, yo empecé a sentir que era un poco oscura, quizás demasiado oscura. Por supuesto que me encantaba así, porque bueno, es mi canción, pero sí me pareció que estaba buenísimo pasar a una tonalidad mayor en el medio. Entonces lo que hice fue, si estoy en fa, es empezar a tocar acordes que están en la tonalidad de fa, ver que me gustaba. Si bemol, do, fa, re menor. Y ahí encontré esa melodía que me encantó. Me parece que es una melodía que abre, porque pasa a tonalidad mayor. La tonalidad mayor obviamente es más brillante, como que un poquito se vuelve más amena, más relajada, más copada, más buena onda que la tonalidad menor en la cual estaba el tema originalmente. Entonces encontré ahí mi estribillo. Pero también quería que haya una parte más, porque a mí me gusta componer en general con 3 partes en las canciones. No siempre lo hago, pero cuando puedo, en general trato de hacerlo. En este caso era como una parte C o un puente, depende de cuál es el rol que tenga esa parte nueva en la canción, va a ser una parte C o un puente. Y lo que quería era que pare un poquito con la misma actividad rítmica que venía teniendo la melodía. Entonces lo que hice fue sol mayor, que es el único acorde que está fuera de la escala, no está en fa, obviamente el sol en fa es sol menor. Acá dice sol mayor y está bueno que sea en un momento en el cual para el ritmo, porque ahí los acordes, cuando los tirás, sobre todo si el ritmo paró, como que se pueden entender mejor, se pueden escuchar más lindo, se le puede dar un espacio más grande, digamos. Entonces es un buen momento para poner un acorde fuera de la escala porque va a hacer un cambio armónico. Do sostenido disminuido. Ese pequeño extracto es interesante también para comentarlo porque voy de do a re menor, y que está bueno saber que siempre que vas de un acorde al acorde siguiente que está arriba, el acorde de nexo que te va a funcionar es el acorde del medio, entre do y re, en este caso es do sostenido, pero disminuido, ¿no? Eso.
Y ahí terminé la canción. Entonces tenía una estrofa que había partido de la idea de Come Together, eso es lo interesante, de ver cómo partís de alguna idea que tiene que ver con otra canción. No tengas nunca miedo de partir de otras canciones, siempre que las vayas transformando y que las vayas usando de inspiración, siempre te va a terminar saliendo algo tuyo. Tenía mis estrofas, tenía mi estribillo y tenía inclusive mi parte C. Lo que tenía que pensar ahí entonces era más o menos cómo iba a armar la forma, cuántas veces iba a aparecer. Obviamente se me ocurrió que estaba bueno como siempre, como es natural, 2 veces la estrofa, después el estribillo. Después, a veces en general viene la estrofa ya de por sí, otro estribillo y muchas veces ahí viene la parte C. Pero yo acá decidí cortar antes para que sorprenda de alguna manera la parte C o el puente, como lo quieras llamar, antes de que vuelva a la estrofa principal. Entonces lo que hice fue estrofa, estrofa, estribillo, parte C, solo, porque después de la parte C me daba ganas, antes de volver a la estrofa, de que haya algún tipo de descanso de la melodía. Entonces dije, bueno, voy a hacer un solo. Hasta ese momento yo pensaba que iba a ser un solo de guitarra, porque soy guitarrista, y después recién volver a la estrofa y terminar unos estribillos. Y ahí tenía la forma: estrofa, estrofa, estribillo, parte C, solo, estrofa, estribillo, estribillo, final. Y ahí sí pasamos a, bueno, tengo que poner una letra. Entonces, hablemos un poquito de la letra. Y para hablar de la letra me voy del estudio, me vengo a mi casa, estoy en un ambiente más literario, tengo la letra escrita acá, porque realmente es otra cosa, es hacer un pequeño impasse en la cuestión musical, aunque no es que no es musical la letra, pero es otra cosa, es otra energía, así que por eso me vengo acá. Hay 1000 maneras de escribir letras. A veces empieza la letra o escribís una especie de poema o algo así, o algún tipo de prosa poética, y a eso le pones música. A veces componés la canción letra y música al mismo tiempo, porque se te ocurrió una frase, le pones música, y entonces ya tenés una frase, letra y música, y de ahí la continuás. Eso, hay 1000 maneras. En este caso yo me basé mucho en la melodía que tenía. O sea, digamos, para pensar qué tipo de letra iba a ser, pensé mucho qué tipo de melodía tenía, porque es una melodía de alguna manera particular, por el hecho de que, como dije antes, es un poquito como rapera. Digamos, tiene mucha actividad rítmica, poca actividad de altura de notas, o sea, no cambian mucho las notas. Son 2 notas, una con una especie de nota que apoya. Ese tipo de melodía nos permite usar muchas palabras. Al tener tanta actividad rítmica, tenemos la posibilidad de meter un montón de palabras. Y a más cantidad de palabras podemos meter, al menos una de las opciones que a mí me gusta cuando sucede eso, es que puedo hablar un poquito más normal. Puedo escribir una letra como más de la forma en la cual hablo, más que ponerme, digamos, a flashear demasiado con imágenes, con metáforas, por más de que uso metáforas, pero en esta canción digo, pero digamos que se puede ahondar un poquito más en las cosas, y ser un poquito más detallados y usar la cantidad en favor de la calidad. Muchas veces en canciones que escribimos tenemos una melodía relativamente corta o normal, digamos, que por ende tenemos que reducir o tenemos que resumir en imágenes o en metáforas lo que queremos decir. En este caso no, tengo bastante actividad y aparte se repite varias veces. Yo tengo 4 veces antes de que cambie la estrofa. Por otro lado, la melodía repite, es una melodía repetitiva. Es una pregunta y respuesta que hace la melodía. Entonces, así como se repite la melodía, también pensé en aplicar eso a la letra, que se repita la letra. O sea, empezar con algo que sea como la misma idea siempre al principio de cada estrofa. Se me ocurrió, no me voy a esto, no me voy al otro, no me voy a, digamos, usar algo que es bastante común, ¿no? Pero usar una especie de latiguillo. Pero también porque la melodía me permite eso. Digamos que toda esa cosa medio loop que tiene la melodía, también la aplico a la letra. Después, ¿sobre qué habla la letra? Particularmente yo en ese momento, esto lo cuento de una manera más informal. En ese momento de mi vida yo estaba como, de alguna manera, en una crisis en la cual quería cambiar varios comportamientos y mecanismos propios. Viste que a veces hay formas de ser que te sirven para algunos momentos de tu vida y después si seguís siendo de esa manera no te sirve más. Y vos decís, che, pero yo era así antes y me hacía bien ser así y lograba lo que quería, entre comillas, y de repente ahora no me pasa más. Qué raro. Bueno, no es tan raro, esas cosas pasan. Cuando de repente hay algo que tenés que cambiar porque antes te servía, pero cuando ya estás en otro contexto, no te sirve más. Digamos que yo estaba en algo así, entonces lo que quise es hacer toda una letra hablando del cambio, de que yo me animaba de alguna manera a cambiar y me instaba de alguna manera a cambiar. Entonces, bueno, por eso la letra, me tengo que poner las gafas, por eso la letra dice: no me voy a preguntar qué tenía de distinto lo que ayer pensaba de mí mismo, no me voy a caretear ya que todo lo que pienso ahora va a cambiar, o sea, todo lo que pienso ahora en el futuro va a cambiar.
No me voy a criticar porque de todas maneras estamos haciendo turismo, o sea, tampoco me voy a pegar demasiados palos por las cosas que hice mal o por las cosas que quiero cambiar, porque de todas maneras estamos de paso en esta vida y nada más. No me voy a encariñar con mis propios pensamientos, mis ideas, con mi propio plan. O sea, no voy a estar aferrado a mi ego tratando de no cambiar porque yo quiero ser así, sino digo, bueno, si hay que cambiar cosas porque me están haciendo mal, las trato de cambiar, aunque sean profundas y me cuesten cambiar. Yo prefiero liberar a mi propio yo futuro de cualquier tipo de fetichismo, y el fetichismo habla de mis propios comportamientos. Yo quiero desinstalar el sistema operativo que me vino puesto por default. O sea, quiero sacarme esa forma de ser que la tengo incorporada sin darme cuenta y que ya no me está haciendo bien. Y ahí viene el estribillo. Yo no quiero estar viendo para atrás tratando de rescatar lo que ayer pensaba que era la verdad o la realidad. Yo prefiero descansar de mi propia forma de pensar y desintoxicar el mañana de la actualidad. Y terminar con: yo no quiero pensar de más para no pagar los platos rotos de pensar como yo mismo. Está claro lo que quise decir. En el estribillo siempre tratamos de poner como el concepto más fuerte de la canción. En este caso, en las estrofas yo fui tirando como diferentes ideas, algunas con humor, algunas con un poco más de profundidad, digamos, pero divagando un poquito más y jugando un poquito más. Y en el estribillo centrar la idea de yo quiero cambiar. Como la melodía, como dije antes, tiene mucha actividad rítmica, nos permite poner sinónimos, nos permite buscar ideas diferentes, hablar de lo mismo de alguna manera, a veces como dije recién, con más humor, con un poquito más de dramatismo, más claramente, más indirectamente. Y eso, bueno, son herramientas literarias que si te gusta escribir letras, eso está buenísimo porque podés jugar un montón, no ir solo a una forma de decir las cosas, sino a varias. Y ahí viene la parte C, que como dije antes, es una parte que corta. Entonces es el único momento también en la letra que corta. O sea, la letra también no tiene nada que ver, o tiene menos que ver en realidad, con todo lo que viene pasando. Es como una especie de reflexión aparte. De la misma manera que musicalmente es una reflexión aparte, la parte C, como conté antes, es otra armonía, hay un acorde fuera de la escala, para el ritmo, no hay riff, etc. La instrumentación es diferente, hay violines. Entonces el mismo concepto aplicarlo a la letra. Bueno, que también sea diferente lo que digo en la letra. Entonces digo, ¿hasta dónde vamos a correr y dar la vuelta al mundo como si fuera siempre la primera vez? O sea, es el único momento en el cual la persona que está escribiendo la letra, soy yo, pero ponele que no soy yo, está como de alguna manera haciendo una reflexión por fuera. ¿Hasta cuándo voy a estar dando vueltas en este mundo y siempre tratando de empezar de nuevo? Después vuelve, porque también vuelve la música. Lo interesante es eso, es que lo que pienso a nivel lírico en realidad me parte de una idea musical. O sea, si la parte C es diferente, la parte C también es diferente en la letra. Si es repetitiva la estrofa en la música, también de alguna manera es repetitiva en la letra. Eso me parece interesante compartir. Después, bueno, vuelve la estrofa. No me voy a desnudar si no tengo bien en claro lo que me sucede con mi cuerpo, que por supuesto no estoy hablando de desnudarme físicamente, sino no voy a ir al mundo si no tengo bien en claro qué me pasa con el mundo. Al menos es una idea, una expresión de deseo. No me voy a sobornar para convencerme de que todo lo que hice estaba bien, obviamente. Yo prefiero liberar todo lo que me separe y me mantenga lejos de estar muerto, o sea, quedarme, mis comportamientos, no sé, viejos y chotos, me lleva a la muerte, es como la muerte en vida. Yo voy a tratar de liberar lo que me separe de ese tipo de comportamientos y yo voy a desenchufar esa máquina que me pusieron para congelar la piel. Bueno, es una metáfora como que, no sé, yo voy a desenchufar esa máquina que me pusieron así para ser frío e indiferente ante mis propios errores. Básicamente es eso. Después repite el estribillo y el final es la frase más importante. Yo no quiero pensar de más para no pagar los platos rotos de pensar como yo mismo 3 veces. Para que quede bien en claro lo que quiero decir. Más allá de que te guste la letra y más allá de que yo te cuento de qué la va, lo que yo quise decir, me parece interesante también que todo lo que escribí tiene que ver un poco con la música, con qué tipo de melodía es y qué sección de la música de la canción es. Eso me parece que es lo interesante de compartir sobre la letra, más allá de si te gusta o no como escribo letras yo particularmente. Ahora sí, volvemos al estudio. Teniendo la canción entera, incluida la letra, pasamos a abrir el Pro Tools. Lo primero que hice, y lo primero que está bueno que hagas cuando tengas una canción más o menos terminada y querés empezar a pensarla, es armar una maqueta. O sea, abrir el software que te guste, yo en este caso estoy usando Pro Tools, y empezar a armarla, digamos, con instrumentos virtuales, con cosas que tengas, con plugins, o tocando vos, inclusive los instrumentos que después pensás que no vas a tocar. Yo ya me imaginaba que la canción iba a tener de alguna manera un perfil medio funky, porque me venía sonando de esa manera, por el riff, que es un poquito así, porque me gustaba que se ponga rítmico, porque lo escuchaba como así, medio entre funk y pop, digamos. Entonces pensé en una especie de banda de rock, banda de funk, digamos, medio lo mismo. Batería, bajo, guitarras, quizás teclado. Ahí empecé a hacer mi maqueta. Lo primero que pensé es, ¿cómo empieza el tema? Bueno, así como empezó el tema, como lo compuse con el riff,
y con la melodía. Así va a empezar. Yo solo tocando la guitarra, tocando el riff y cantando la primera parte de la melodía. Voy a ir mostrando la maqueta, o sea, el paso anterior a lo que fue después grabar la canción de verdad. El riff, nada más. Yo cantando. No me voy a preguntar qué tenía de distinto lo que ayer pensaba de mí mismo. Bueno, ¿cuándo entran los instrumentos? ¿Cuándo van entrando? Como el riff me parece tan llamativo, tan interesante, lo que dije es, bueno, van a empezar tocando el riff, el bajo y las guitarras eléctricas, además de la guitarra acústica. Pero primero el bajo. Voy a caretear ya que todo lo que pienso ahora en el futuro va a cambiar. Tocando el mismo riff. No me voy a criticar porque de todas maneras solo estamos haciendo tú. Y ahí entra la primera guitarra eléctrica. No me voy a encariñar con mis propios pensamientos, mis ideas, con mi propio plan. Y recién después de que terminan esas dos estrofas, entra la batería y por ende entra un poquito como la banda. Lo que me di cuenta ahí es que para que la batería pueda ir con el riff, iba a tener que adaptar algo a la batería, porque lo lógico es que la batería ahí toque tum, pa, o sea, redoblante en 2 y 4 y bombo en 1 y 3, como suele pasar. Pero el riff cae arriba, porque el riff es pa, 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 tu, pa, pa, tu, pa. El acento del riff cae un poquito antes, cae una semicorchea antes. Entonces tenía que la batería pensarla de esta manera. Tum, pa, tum, pa, tum, pa, o sea, cayendo arriba. Y es lo que decidí, de que el primer golpe de tacho caiga donde tiene que caer y que vaya, digamos, no igual que el riff, pero el segundo sí. Entonces, pa, 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 pa. ¿Se entiende? Eso es lo que hizo el baterista cuando grabó Rodrigo Genni. Recién ahí entran todos los instrumentos. Pensá siempre eso, que no está bueno que todos los instrumentos, o al menos no necesariamente, que todos los instrumentos entren de golpe. Está bueno que los instrumentos vayan como presentándose de alguna manera y que no quemes todos los cartuchos que tenés con el sonido y la presencia de todos los instrumentos de golpe, sino que los vayas dando de a poquito, que vayas entregando de a poquito, que eso va a hacer que la progresión y el arreglo de la canción sea quizás mucho más interesante. Obviamente a veces funciona que todos entremos o entren a tocar de golpe, pero pensá que no necesariamente es lo que hay que hacer siempre. De hecho, en general, no. Entonces, se presentan todos los instrumentos, están las primeras dos estrofas, y ahí viene el primer estribillo. En el estribillo es cuando la guitarra acústica deja de tocar el riff, y las guitarras pasan a tocar los acordes más bien planchados para que lo que esté preponderante sea la melodía. No quiero estar. Y además una pandereta, siempre una pandereta en los estribillos. Hablemos un cachito del audio de las guitarras. Traté de usar audios, digamos, clean, o sea, las guitarras con poca distorsión, con más que nada el sonido natural de la guitarra. Por supuesto que usé una Fender Jazzmaster, que es mi guitarra de cabecera. Porque bueno, al ser medio funky el tema, este es el sonido que básicamente va, ¿no? Ese es el audio de la guitarra que hace el riff. Después se suma una guitarra que plancha los acordes, como dije recién, con un poquito de chorus. Y para el estribillo se suma una guitarra que arpegia un poquito, como podemos escuchar, tratando de rescatar. Y recién para el solo de saxo metí una guitarra un poquito más distorsionada, como para darle un poco más de power, porque venía todo como muy tranca a nivel violero. Está buena. Y esa guitarra después como que la dejo sonar. Es la guitarra que hace este comentario después del solo. Y como no le iba a sacar ya que entró, porque le da power como dije recién, la dejé para que siga sonando la única guitarra distorsionada para el estribillo final hacia el final de la canción. Entonces está esta guitarra. Esta guitarra. Esta guitarra. Digamos que es una selección de guitarras bastante limpias, excepto la última guitarra, que sí la subo al final para el final de la canción, cuando queremos que el riff como que se ponga bien pesadito. Lo que ayer pensaba. El
el bajo no toca más el riff tampoco, toca un poco más la armonía, haciendo la anacruza de la melodía. Eso, que es interesante. Desintoxicar del mañana. La acústica rasgueando. Guitarra 1 tirando los acordes planchados, guitarra 2 también. Ahí están las dos guitarras sonando. Más la pandereta, la batería y la voz. Después del estribillo venía, como dije antes, la parte C. Y la parte C como que colgaba. ¿Se acuerdan que yo lo que quería con la parte C era parar el ritmo? ¿Hasta dónde vamos a correr? Como para el ritmo, y sobre todo para la batería, es un espacio y siempre las partes C son oportunidades para meter algo que de repente querés meter y no lo podés meter, o no da, o no sirve, o no tiene sentido que esté en el resto de la canción. Por eso acá metí violines, que por supuesto ahora estoy en la maqueta, van a sonar violines de VST, de instrumentos virtuales. Y dar la vuelta al mundo como si fuera siempre la primera vez. Acá podemos escuchar los violines reales. Y dar la vuelta al mundo como si fuera siempre la primera vez. Obviamente están con bastante efecto. La idea no es que suenen como si fuera un grupo de cámaras, sino que parezcan casi, te diría, un teclado. Y ahí metí un solo de guitarra, porque en ese momento pensé que iba a hacer un solo de guitarra. Pero, y ahora voy a pasar al proyecto final, no al proyecto maqueta, sino al proyecto grabado, de donde sale lo que escuchaste en Spotify. Ahí estoy, ahí abrí, en este corte abrí el proyecto final. Y ahí es donde dije, che, falta un instrumento, porque todo suena muy copado en una cosa entre medio ochentosa, que es la música de mi infancia, a mí me gusta. Me suena un poco una canción medio una sitcom de los 80, de los 90, que era un poco lo que estaba buscando. Pero le falta algo para que suene bien así. Y obviamente eran caños, o sea, saxofones, trompetas, trombones. Decidí llamar a un amigo saxofonista, Pablo Clavijo, que es súper talentoso, y dije, bueno, si lo voy a llamar para que haga backgrounds y toque también en la canción, ya que estamos, y ya que en otros temas del disco tengo un montón de solos de guitarra para sacarme las ganas, en este le voy a dejar un solo de saxo, porque aparte el chabón se toca todo. La primera vez. Decidí que haya solo de saxo después de haber compuesto el tema. Cuando dije, che, voy a meter saxos, dije, bueno, ya que tengo saxos, que toque el solo. Pero en realidad había pensado el saxo para otro momento de la canción, que era para el estribillo. Entonces lo que hice fue pensar en el estribillo otra vez, porque ya lo había arreglado en la maqueta como les mostré recién, pero dije, bueno, que toquen los saxos también en el estribillo. Entonces, yo no quiero estar viendo. Primero empieza normal el estribillo, pero la segunda vuelta del estribillo entran los saxos. Pensaba que era la verdad. Yo prefiero desintoxicar el mañana De la actualidad. Yo no quiero pensar más. para no pagar los platos rotos de pensar como yo mismo. Bien, saxofonista eso. Saxofonístico. Y luego la parte C. Después del solo de saxo iba a venir la estrofa de nuevo, pero ahí es donde yo quería que de alguna manera se vayan los instrumentos de nuevo, otra vez, para que no quemen la cabeza todo el tiempo y para aprovechar un poquito también las herramientas de nuevo. Siempre pensá eso, cuando los instrumentos están tocando y el tema se desarrolla bastante, seguramente puede ser interesante en algún momento que vuelvan a irse para que después vuelvan a volver. Entonces cuando termina el solo de saxo, vuelve a foja cero, guitarra acústica con la voz. No me voy a desnudar si no tengo bien en claro lo que me sucede con mi cuerpo. Sí hay unos comentarios de la guitarra eléctrica, comentarios del saxo también para ver. No me voy a sobornar para convencerme de que todo lo que hice estaba bien. Y recién ahora vuelve la batería y la banda. Después de esto se repite el estribillo más o menos con la misma instrumentación. Pero hay dos cosas que no mencioné todavía, que me surgieron al final de la canción, al final del arreglo. Lo primero era, me falta algo como que le dé un poquito más de ritmo a la canción, que no esté tan estática. Y ahí es donde se me ocurrió usar esto.
son unas congas que armé con un instrumento VST. Esto no está tocado, esto está armado por mí. Pero me parece que ahí como que se arma un poquito más. Sobre todo para la introducción. La introducción era, como había dicho, solo la guitarra acústica y la melodía. Entonces acá, con las congas, me parece que se pone un poquito más interesante. Y lo último que le agregué, que la verdad que no pensaba usarlo, pero lo terminé usando, fueron voces. Básicamente, 3 voces mías haciendo armonías en bastantes momentos de la canción, empezando acá. Turismo. No me voy a encariñar con mis propios pensamientos. Y aparecen bastante seguido. Eso es re saxo. Las voces se pueden pensar siempre como si fueran una sección de caños. Es más, las voces, no coros, voces, siempre en general en un género, digamos, medio rítmico, pensalas como si fueran saxofones, trombones o trompetas. Algo interesante para las voces es armarlas en clusters. Clusters es un voicing cerrado, digamos, dentro básicamente de la misma octava, favoreciendo de alguna manera segundas y terceras. Suenan así más o menos. Así suenan las voces cuando se las arregla como si fuera una sección de caños. Las voces le dan algo súper interesante siempre en la música. Entonces ahí tenía toda mi instrumentación. Lo que me faltaba, surgió a lo último de todo, es una voz femenina, sobre todo para los estribillos. Porque estaba cantando Julián Cartoon, estaba cantando yo, pero faltaba algo como que mezcle las voces. Yo no quiero estar viviendo para atrás, tratando de rescatar lo que ayer pensaba que era la verdad. Ahora sí. O la realidad. Yo prefiero. Canta mi hermana Julia, que se canta todo, canta bárbaro, y con esas 3 voces, ahora sí se arma algo más interesante desde el punto de vista de la melodía. Yo no quiero estar viviendo para atrás, tratando de rescatar lo que ayer pensaba que era la verdad o la realidad. Yo prefiero descansar. Propia forma de pensar, desintoxicar el mañana De la actualidad. no estar viviendo para atrás, tratando de rescatar lo que ayer pensaba que era la verdad o la realidad. Yo prefiero descansar. Bueno, y otra cosita que le agregué con las voces son unas especies de cosas medio raperas, que es esto, digamos como... Para no pagar los platos rotos de pensar como yo mismo. Y terminar la canción con la frase más importante, repetidas un par de veces, como para que te quede bien en la cabeza. Así entonces me queda el proyecto armado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canales de la batería, una pandereta, percusión, el bajo, la acústica, guitarra left, guitarra right, guitarra estribillo, que es una guitarra que solo aparece en los estribillos planchando los acordes, guitarra solo, que es la que puntea un poquito, no el solo, porque el solo es de saxo, pero sí puntea un poquito, o sea, tengo 1, 2, 3, 4 canales de guitarra más la acústica, 2 canales de violines, 3 canales de saxo de background, más 2 canales de saxo para solo, todos llevados a un bus, una voz mía, un coro, la voz de Julián Cartoon, un coro de Julián Cartoon, un coro femenino y 4 canales de voces, todas llevadas a un bus. Bueno, ahí te mostré todo el proceso en esta canción. Espero que te haya sido interesante, que te haya sido nutritivo. Me parece interesante haberlo mostrado, me parece interesante también poder verlo. Me encanta cuando veo videos de otra gente con canciones que me gustan haciendo esto. Así que bueno, si te gustó, obviamente suscríbete, haz todo, seguime y todas esas cosas, porque voy a seguir haciendo este tipo de contenido, sobre todo metiéndome adentro de la producción, que es lo que más me dedico, además de hacer mis canciones. Pero bueno, abro las producciones con mis canciones porque me parece mucho más suelto que abrir producciones de otra gente que yo pueda hacer. Espero que te haya interesado, nos vemos, chao.